Los cuerpos incorruptos son un milagro maravilloso que Dios da a la humanidad. En este 13º podcast Corazón Guadalupano vamos a analizar la vida y obra de varios santos que han quedado incorruptos a lo largo de la historia, que sirven como modelo para todos nosotros. Acompáñenos hasta el final. Corazón Guadalupano, el podcast de los Heraldos del Evangelio. Caríssimos seguidores de los Heraldos del Evangelio México, Salve María. Iniciamos hoy el número 13 do podcast de los Heraldos del Evangelio México e vamos tratar de um tema muito interessante, tema que talvez vocês não tenham pensado, pero são sobre os corpos incorruptos, os santos que têm corpos incorruptos. E para este tema, invitamos novamente ao irmão Ronnie Fischer. Salve María, hermano Salve Ronnie. María, pues un gusto estar por acá y saludo a todos nuestros seguidores del canal de los Heraldos del Evangelio México, ¿no? Muito bem. E pedimos também já que empiece já a compartilhar com seus amigos, a dar seu like, a poner seus comentários para promocionar dessa maneira o canal de los Heraldos del Evangelio México. Hermano Ronnie, que tema fenomenal, ¿no? Sí, pero como es un tema tan bonito, pues yo pido la acción de rezamos un Ave María, Sí. pidiendo que la providencia derrame gracias abundantes sobre nosotros y todos los que nos van a seguir, para Exatamente. que pueda llegar más al corazón de todos ellos. Exatamente. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe. Ruega por nosotros. Pues eso, un tema muy interesante, sobre todo el tema de los cuerpos incorruptos, como son milagros maravillosos que Dios da al mundo. Porque Exactamente. nosotros sabemos, todos nosotros, lo normal es que todo el mundo muera. Sí, que mueran. Que mueran más días, menos días, porque si nosotros nos salvamos del rayo, pero de la raya no. Exacto. Entonces, pues ahí solamente se conoce en la historia San Elías y San Enoc, Sí. que están vivos, que vendrán para luchar contra el anticristo en el fin del mundo. Exactamente. Pues ¿dónde estarán ellos? No sé. No se Pero sabe, ¿no? fueron retirados de la tierra y llevados a algún lugar, pues Que se comenta, né, entre os teólogos, que poderia ser o paraíso terrenal, que está eles, né? pero lo normal, que todo mundo nos presentamos delante de Dios más día menos día. Y la persona hay veces que cuando fallece, a veces joven, dice, oiga, ¿por qué esa persona joven murió, que podría vivir más tiempo? Al comienzo Y lo importante en la vida no es tanto vivir mucho tiempo o vivir poco, como decimos San Elías, Exacto. que tendrá aquí en 1800 años y está vivo. Exacto. Sino, el tema no es tanto vivir mucho ni vivir poco, sino sobre todo vivir bien, ¿no? Exacto. Entonces, pensar en eso y prepararse. Tanto de que San Camilo de Lelis, él decía sobre todo comentaba, ¿no? Si los muertos volvieran a la vida, ¿qué no harían por ella? Que não haria exatamente. ¿Qué sacrificios, etcétera? Sí, Dice, sí. y yo que estoy acá vivo, ¿qué hago por eso? ¿No? Alguns santos que diziam, né, que dariam todo para volver a la tierra para rezar una Ave María bien rezada. Bien rezado, ¿no? Y sobre todo ganar un premio mucho más en el cielo. Un premio mayor Porque aún los premios en el cielo no todos son iguales para todos. No. Tanto que nosotros pues, vamos a ocupar el lugar pues en el cielo que está reservado. Exactamente. Son distintos grados y Sí, entonces sí. pues esforcémonos para ocupar pues el lugar que Dios nos tiene reservado. Sí, pero no quedarnos más abajo. Exactamente. Porque essa vida é um passo, né? Estamos aqui de passo, sí. Por mais que já comentamos em outros podcasts, o máximo que podemos viver aqui, sei lá, 120 anos, não sei. Digamos 150, digamos, pongámoslo 200, ¿qué es eso delante de la eternidad? Nada. La eternidad es una cosa que... Sin vida, fin, sin fin. Y pues en sentido es muy bonito porque... ¿Qué son los santos en sí? Porque vamos a analizar el tema de los cuerpos incorruptos. Certo. ¿Qué son los santos? Los santos son personas que practicaron la virtud en grado de héroe, Exacto. así como se dice grado heroico. Sí. Practicaron todas las virtudes y eso Dios nos llama a cada uno de nosotros para llegar a ese punto, que es practicar la virtud en grado heroico. Uno dice, pero yo no soy religiosa ni religioso o religiosa,
o sacerdote. Sí, Yo soy casado, etc. Todos somos llamados a la santidad. a la santidad. Nosotros vemos aquí muy cercano a nosotros la beata Conchita Armida. Sí, sí, Ella sí. era mamá casada con muchos hijos Ah, y pues fundó, creo que fue 4 o 5 congregaciones. sí, 4 o 5, imagina. 4 o 5 congregaciones siendo casada. Qué increíble. Entonces, qué increíble. o San Luis, rey de Francia. En Francia, Sí, él que era gran casado santo. y era gran santo. Si no me equivoco, tenía 10 hijos, ¿eh? Sí, una cosa así. San Luis Gran. Y cuando la gente, cuando murió él, las monedas siempre se esculpía el rey que venía. Sí, Pero con él le hicieron como que una perforación para colocárselo de medalla. como ¿no? medalla, ¿no? Porque, claro, porque era la vida de santo que le Exacto. había llevado. Sí, sí, Entonces un rey que dio gloria para Francia y qué ejemplo para los demás, ¿no? exacto. Entonces lo importante nosotros todos decimos, todos queremos ser felices. Sí, Porque todo el mundo, nadie va a decir que no busca la felicidad. jamás. Todos. Jamás. Todo el mundo va a Pero procurar el la tema es felicidad. dónde encontrarla. Exactamente. Que todos queremos ser felices, pero sin Dios. Esto. Y eso es imposible. Imposible. Porque ¿qué pasa? Porque viene Que la frustración después. porque la persona va a tener ciertos placeres, Sí, pero los placeres pasan por así como vienen, se van, se van, exacto. y después queda un... Y nunca hubo una época que tanto se buscó la felicidad como hoy en día, erradamente, pero Nunca, cuánta pero nunca. gente hoy día nosotros vemos que están en la depresión, intentos de suicidio, No, pero una sí, epidemia demasiado. que hay por el mundo entero. Por el mundo entero. Personas jóvenes que se lanzan de edificios. No, si pudiéramos contar Sí. sobre eso de ahí, es impresionante. E o mundo de hoje tem todo, ¿eh? Todo. Tem técnica, Porque tem todo, dinheiro, todo, tem facilidade de locomoção, aquela coisa toda, pero não tem a felicidade. No hay la felicidad. Y entonces la felicidad, ¿dónde está? En cumplir los 10 mandamientos. Exatamente. Y la santidad, que es esos 10 mandamientos, ir cumpliendo cada día con mayor perfección, Exacto. hasta que Dios nos llama así. Sim, sim. Entonces eso es muy importante para el tema que vamos a É entrar hoy curioso día. que você falando sobre isso, hace recordar algumas vezes que nós salimos na calle em missão aqui, lá, acolá, enfim, e as pessoas nos perguntam isso. Olha, eu miro vocês estão sempre alegres, sempre felizes. E essa alegria é justamente isto, é a prática dos 10 mandamentos da lei de Deus. Sí, sí, sí. Se você está em estado de graça, está procurando sempre a perfeição, está procurando estar unido a Deus, a la Virgem, vem a felicidade. Es que lo que pasa es que uno ve, dice, cuando uno, en fin, si está en pecado, cuando se confiesa, o como era Santa Teresita, el niño Jesús, Sí. que toda su vida nunca cometió un pecado Nunca mortal. cometió un pecado Ella mortal. murió de 24 años y nunca manchó su alma virginal. Nunca, nunca. Y nunca. mientras la persona no cometa pecado mortal, Sí. Dios habita en nosotros. Dios Exactamente. Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Somos templo de Templo la Santísima Trinidad. Ahora hay una pregunta que uno se hace. Si Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, habita en mi corazón, ¿cómo es que yo voy a estar triste? Exacto. No, imagínense, No puede ser. con un invitado de esa categoría que esté Exactamente. dentro de mi corazón, pues la tristeza Imposible. fuera. No, Exacto. aquí no. Solo soy enfermo de claro. Coitado, de No, enfermo. no significa que no se vaya a pasar por dificultades, porque Hombre, todos pasamos. Todos nosotros pasamos. Uno Solo- piensa, no, la los vida santos- nuestra, la vida de la cruz y listo. ¿eh? Uno dice, no, los santos nunca han pasado por dificultades. Oh, Mentira. mentira. Esa no es Mentira. Todo santo pasa por dificultades, a Muchísimas, veces problemas muchísimas. espirituales o persecuciones. Sí. Pero el tema no es eso, el tema es los problemas pues vienen y Dios nos va a ayudar. Exacto. Siempre nos va a dar una gracia para Sí. pasar para adelante. Exactamente isso. Y estamos, como decimos en el Salve Regina, ¿no? Exato. Vivimos en este valle de lágrimas, un valle de lágrimas. Vale de lágrimas, exatamente. Y no por nada aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe, que delante así de las circunstancias de la vida, ella que nos dice, no estoy yo aquí que soy tu madre. Sí, ¿Por exactamente. qué? Porque pasamos por dificultades. Exacto, exacto. Nadie se libra de eso. Pero hay que estar en el sentido de esa alegría porque Dios, estamos cerca de Él. Cerca no, lo tenemos dentro, ¿no? Exacto. Entonces siempre es importante. El tema de la, ¿cómo se llama? Del tema que vamos que vamos a entrar es sobre los cuerpos incorruptos. ¿Qué pasa? Que Dios, normalmente, todo mundo, bueno, todos vamos a morir. Sí, En un claro. momento dado, pues nos morimos, nos colocan en un ataúd, ¿no? De esta tierra no nos llevamos nada. Nada. Tanto que Saladino,
conquistó de todo por el mundo entero. Sí, sí, sí. Él pidió que en una lanza se llevara una túnica interior de él. Sí. Iba delante del ataúd con la lanza diciendo, mira lo que Saladino lleva a la tumba. Qué impresionante. La túnica interior. Y no era católico, ¿eh? No era católico. No era católico. Entonces, pero cuando uno se presenta delante de Dios, nosotros vamos a tener nuestro juicio particular, que dice que se va a dar en el lugar donde uno Donde muere. la persona muere, exactamente. Ahí viene Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a tener nuestro juicio particular y después vamos a tener el juicio final. Sí. Pero ya en el juicio particular ya tenemos el destino. Sí. Quien lo escoge somos nosotros, no es Dios. Exacto. Él da el del veredicto, pero el destino lo agarramos nosotros. Depende de la vida que llevemos en la tierra. Sí, sí, sí. Y cuando uno pues muere, la persona fallece, pues el corazón para de funcionar Para funcionar, exatamente. y todo el organismo para. Para. É a última constatação, né? Da medicina. Se as pulsações cardíacas param, aí se dá o veredicto de que, de fato, e fulano de tal está muerto. Claro, puede ser que vuelva a la vida, pero en fin, lo normal es que ya muera, lo preparan y en un momento dado pues la sangre al no funcionar, porque el organismo tiene una temperatura. Exacto. Para que la sangre pueda continuar, porque si no está en una cierta temperatura, se enfría. Sí. Y al enfriarse la sangre no circula. Exacto. Pero esa circulación, un momento dado, cesa, pues ya ahí vemos, ¿no? Que los gusanos ya cada uno entra en acción, otro. Exacto. Y el ser humano se descompone en poco tiempo. Creo que ya en 5 años ya está hueso y ahí por delantero. Exacto. Pero sin embargo hay milagros que Dios, eso que le sucede a todo el mundo puede suceder también a los santos. Nosotros vemos que San Pedro, él no quedó incorrupto. No quedó. No, él quedó los huesos que fueron no encontrados. existe algo que indique que alguno de los apóstoles tenga quedado incorrupto. No, Ninguno de ellos. es un designio que Dios coloca. Dice, pues, esta persona va a quedar incorrupta o esta no. Fueron santos, fueron santísimos, acompañaron a nuestro Y la Señor. santidad no depende de que si queda incorrupto o no. Exacto. Entonces, si no queda incorrupto, ya está listo. Ah, sí, exacto. No, pero no es así. Entonces, hay casos de que Dios deja el cuerpo incorrupto para gloria de Él y para ser un modelo para la humanidad. Exactamente. O hay veces, por ejemplo, con San Charbel Macluf, que de su tumba de él sale un aceite milagroso. De la tumba comienza a salir. Sí, sí, sí. ¿no? O un bálsamo, ¿no? Un bálsamo que hay y la gente lo utiliza, pues, y se opera muchos milagros. Y opera muchos milagros. O hay veces también que es el caso de la sangre de San Pantaleón en España, en Madrid, o la sangre de San Genaro en Italia, que el día del aniversario de ellos se queda líquida. Exacto. Y al finalizar el día, otra vez vuelve a quedar sí, el coágulo nuevamente seco, ¿no? Sí. Y cuando se mantiene más de un día, continúa líquida, todo el mundo dice, uy, ¿qué va a pasar? Algo. ¿Qué será que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces la gente queda atenta a ver si queda. Pero entonces, de esa manera hay casos, por eso es bueno comentar, de que la santidad no depende que quede el cuerpo incorrupto o no. Porque no nos olvidemos que no es que le ponen alguna cosa. Porque hay otras momias, otras lo que sea, lo diseca y queda por ahí. En este caso, la persona no le han puesto absolutamente nada y a lo largo de años queda... Tanto que hay un fraile en Bolivia, en Potosí, Fray Vicente Bernedo, dominico, de que él tiene milagro. Una persona se estaba ahogando y le dice, agárrese mi rosario. Y le tira y el rosario se agarra 5 metros, se agarra a la persona y lo va trayendo. Y la salvó. Entonces la salvó con el rosario. Pero el cuerpo de él está más de 350 años fallecido. Sí. Pero cuando fueron a exhumar, a sacarle un pedacito así, alguien, no sé cómo que le habrá utilizado para quedar con un poco de reliquia. Como alguna reliquia de él. Y comenzó a salir sangre. Madre mía. Sangre pero líquida, así que comenzó como a gotear de persona viva. Y este Fray Vicente Bernedo era muy amigo de Santa Rosa de Lima en la época. Y cuando la santa murió, él percibió en la otra ciudad, percibió en este momento muerta la santa. Porque tenía una unión espiritual. Sí. Entonces eso pasa, mismo también vemos con Santa Teresa de Jesús, que ella, su cuerpo cuando fueron a exhumarla tiempo después,
que en fin, la vestimenta se corrompe Sí, claro, claro que sí. por la humedad y todo. Pero sin embargo el cuerpo de ella no le había pasado nada. Y dice ¿Y eso que es Santa Teresa de Ávila o de Sí, Jesús. cierto. Y dice que salía un olor magnífico, una fragancia así Sí. tipo perfumada del cadáver, de la tumba donde De ella la tumba estaba. de ella, sí. Entonces son situaciones que se presentan y pues Que de Dios que hace el milagro, si quiere hace o el no. milagro, quiere o no, entonces a unos deja incorrupto, otros no. Solo que claro, que si uno ve a una persona que está incorrupta, dice, pues está santa. Hombre. Aunque no sea santo todavía, que la iglesia no lo haya definido, pero es una A situación. mí me impresionó mucho, fue justamente cuando me fui por primera vez a España y estábamos en Córdoba, na cidade de Córdoba, havíamos comido um local, um restaurante que nos tinha um desconto, uma coisa assim, enquanto eu estava trabalhando ali. E ao lado tinha uma plaça com a igreja dos Trinitários. Aí fomos ali a rezar e tal. Aí um irmão que estava com quem estava trabalhando, ele, oiga, vem aqui, que aqui tem um corpo de um santo que está incorrupto. Incorrupto. Assim, madre mía. Es una sensación, uno ver Pero así. yo me de quedé cerca. impresionado, impresionado. Que quedamos rezando assim, lá. Como estamos sentados aqui, agora, assim mesmo. Na tumba dele, tinha um cristal por em cima, nenhuma iluminação, nada, e ele dormindo plácido, assim, Durmiendo plácidamente, ¿no? placidamente. Que era justamente o santo que foi reformador dos Trinitários. Sí, sí, sí. São Juan, não me acordo do apelido dele. É São Juan. E é impressionante. Quando você tem esse primeiro contato assim com uma alma, com um corpo de um santo, ele está incorrupto, impresionante. impressiona muitíssimo. Sí, sí, sí. Pero pues vamos sobre todo hay cantidad de santos incorruptos. Hay unos que están ya canonizados, otros que están en proceso, ¿no? Em processo, sim, 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 sim. Y pues vamos a entrar propiamente en el tema, analizar algunos de los cuerpos incorruptos. Hay un caso de la madre Mariana de Jesús Torres. Sim, uma das 7 fundadoras, né? 7 fundadoras, ella está en Quito, Ecuador, Sim. y las 7 fundadoras no han sido santas todavía. Y los Ninguna 7 de ellas fueron canonizadas. Ninguna fue. Wow. Y de esos 7 cuerpos están incorruptos hasta el día de hoy. Hasta el Y día ellos de hoy. murieron en el año 1635. Madre allá, mía. En esa época, en el Século XVII, imagínate. 17, y se mantiene. Y esta Sor Mariana Jesús Torres vino con su tía porque ella era pariente del rey de España. Sim. Y fueron mandados y ella vino ya para ser religiosa, imagínense salir de su querida España Imagine. para ir al Ecuador, a Quito. Sí, A sí, los sí. 12 años ella se fue. 12 años. Y ella Una todavía... niña. No, una niña. niña. Pero, y en esa época ella le decía, ¿cuándo me uniré a ti? Le decía, Señor, para poder recibirte. Qué impresionante. Porque ella no podía todavía recibir la comunión. Qué impresionante, No, qué todavía impresionante. en la época, solo el Papa San Pío X instituyó la comunión a partir de los 7 años. 7 años, pero tiempo después. Es un privilegio que nosotros Un privilegio tenemos, ¿eh? que nosotros- gozamos de ese Y hoy día privilegio. ya nosotros gozamos otro privilegio, Sí. que es el poder comulgar 2 veces por 2 día. veces al día, Todos exactamente. podemos Bem comulgar. lembrado, bem Eso lembrado. está en los códigos de derecho canónico. Sí, Eso está establecido que uno puede comulgar. Asiste 2 misas, comulga 2 veces. exacto. Entonces, y la primera puede ser hasta fuera de la misa. Sí. La segunda sí tiene que ser entero. La misa entera, ¿no? Misa entera. Perfecto, perfecto. Y ella después, a los 15 años, Sor Mariana Jesús Torres, ella entra al convento y ella, en fin, varias veces que estaba que moría, no moría. Foi uma grande mística, né? Uma grande Uma grande mística. mística. Teve muitas revelações da Virgem muchísimas. de Bom Sucesso para ella. Entonces, Increíble, increíble. entonces le decía, una de las, quiere recibir la unción de los enfermos, ¿no? Sí. Porque nosotros hay personas que cuando tenemos un difunto, una persona así un poco, ¿cómo se dice?, enferma, que está a punto Sí. de morir, decimos, no, mejor no digamos nada que se va a morir, porque así muere tranquila. Es el mayor daño que le podemos hacer. Porque si la Exacto. persona se necesita los sacramentos, Sí, sí. le podemos privar hasta de... Imagine. Si la persona no está en la gracia de Dios, le podemos privar. Infelizmente. Es una mayoría que dice, no, mejor no decirle, y Sí. que se muera sin saber que se está muriendo. Exacto. Es una tontería. Isso não, um absurdo. Porque isso é um cuando absurdo. yo recibo Es la muy unción, común hoy día. digamos, nosotros, ya la vez que pueda, recibo la unción de los enfermos. Claro que sí. Ya yo Claro que recibí, sí. nuestro fundador
creo que ha recibido 7 veces la unción de los enfermos. Qué impresionante. Y él recomienda la vez que recomienda, pueda. sí, claro y hay que sí. heraldos que han recibido 5. Exacto. Porque, en fin, puede recibirlo porque cuando uno recibe el sacramento de la unción de los enfermos, nosotros recibimos las gracias como si hubiéramos sido, Dios nos da las gracias como si hubiéramos sido santos. Exacto. Si hubiéramos correspondido a todas las gracias. Exacto. Entonces, como renovación del propio bautismo. Claro, todo, unas gracias. Qué Entonces, fenomenal. cada vez que uno pueda, hay un pariente que está mal, llévele la unción de los enfermos. Sí. Que es el mayor regalo que le podemos hacer a una Sin persona. duda alguna, ¿vale? sin duda alguna. Pero le preguntaron a ella en una de las tantas que se moría y no se moría, le preguntaron si quería que le lleven la unción de los enfermos. Y él dice, no, todavía no. Todavía no. Y dice, Como padre más santo no queremos la unción. Y hasta que el fraile, el prior, le dijo, en nombre de la santa obediencia, te digo, te ordeno, ¿cuándo vas a morir? Y ella le dijo, bueno, si es la obediencia. En nombre de la santa obediencia, no entonces no hay retroceder. cómo negar. Y ahí vamos a tener que hacer una pausa porque el tiempo se nos va. Y ahora, si viene esta historia, vamos a continuar. Ella dice cuándo iba a morir, pero les pedimos que nos acompañen a nuestros seguidores hasta el fin. En la próxima parte. En la próxima parte, ¿vale? Quedamos en esta. E se você ainda não ha dado seu like e se inscrito no canal, aproveite esse momento para inscrever-se, dar seu like e compartilhar esse vídeo. Compartilhe. E também, não se olvidem, poner seus comentários também para ajudar a promocionar o canal de los Heraldos del Evangelio de México. Salve María. Robustece tu fe, aprende maravillas sobre la Iglesia y los santos. Resuelve tus dudas a través de sus enseñanzas y artículos. Suscríbete a la revista Heraldos del Evangelio entrando en el enlace de abajo. Estimados seguidores de los Heraldos del Evangelio México, salve María. Continuamos entonces a la segunda parte de ese maravilloso podcast El Guadalupano. Vamos entonces, ella le dice, estamos contando sobre Sor Mariana de Jesús Torres. Exactamente. ¿no? Y entonces ella le dice, ya por la obediencia, que ella debe morir el 16 de enero a las 3 de la tarde del 1635. Ella sabía el día y la hora que iba a morir. ¡Qué impresionante! Nosotros no lo sabemos. ¡Qué impresionante! Nosotros no sabemos cuándo. No sabemos. No sabemos si vamos a amanecer al día siguiente. Exacto, no sabemos. Exacto. Dios nos puede llamar a cualquier horario. Porque incluso existe una devoción muy antigua que se originó en España de la Virgen del Aviso. Entonces una medallita que la persona usaba y rezaba en la intención de la Virgen. Y existía una promesa de las personas que 3 días antes de la persona morir, la Virgen le decía que iba a morir. Que iba a morir, ¿no? Después de 3 días. Una devoción muy común, así que ya vi no solo en España, mas también en Brasil también. Y así que pedir esa gracia, sí. Pero mientras no hay que estar preparados todos los días. No tenemos todos esa gracia que tiene Sor Mariana de Jesús Torres, ¿no? Sí, ¿no? Que algún día quien quiera ir, pues puede ir a Quito, Ecuador. Ellas están ahí. Está en el convento porque el convento de las Concepcionistas sí. Está en la Plaza Mayor. Plaza Mayor, ¿no? de Quito, ¿no? Ecuador. Quito. Que varias veces han querido quitarle el convento a ellas. Sí, exacto. Y personas que quisieron quitarle, cuentan las monjitas, sí. que tenía el documento ya firmado para expropiar el terreno. Sí. Dice, la persona cayó muerta encima del documento sin firmarlo. Eso lo cuenta Qué impresionante. Así que, bueno, sería... yo creo, incluso, para un pequeño paréntesis, una pequeña pausa, que talvez un podcast futuro hablar sobre las profecías de la Virgen de Buen Suceso y de las 7 fundadoras del monasterio de las Concepcionistas de Quito, ¿no? Muy apasionante el tema. Sí, apasionante. Pues no, continuamos entonces. Pero otro cuerpo también incorrupto que nosotros vemos que está en la Basílica de María Auxiliadora en Turín es la de San Juan Bosco. Oh, qué impresionante. Está ahí, está el cuerpo de él. Se mantuvo impresionante San Juan Bosco. Y él, ¿qué pasa? Que tuvo un gran santo, sobre todo... es uno de los patronos de los heraldos. Sí, San Juan Bosco. Exactamente. Tanto que nuestro fundador, cuando él quiere alguna gracia de San Juan Bosco, el 31 de enero, que es su fiesta, le agarra una reliquia durante el día entero
Dice que Don Bosco no lo defrauda. Así Impressionante. que tengamos devoción a él, ¿no? É incrível porque nós estamos comentando isso, essa devoção de nosso padre fundador, a São João Bosco, vindo justamente do seu formador, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que disse a ele: olha, você tem ascendência italiana e existe um grande santo italiano, aproveite, reze a ele que ele vai lhe ajudar. Y era San Juan Bosco. San Juan Bosco. Y él tuvo muchos, sobre todo, sueños proféticos. Sí, sí. No sé si son cerca de... O sueño dele fue con un niño, ¿no? ¿Con cuántos años él tuvo su primer sueño? El primer sueño tuvo a los 9 años. A los 9 años. Y él entonces soñó que, como que él tenía la misión de tener a los jóvenes. Sí, sí, sí. Pero él decía que había que niños que blasfemaban, que en fin... Era tremendo, tremendo. No es muy distante a los días de hoy. No. Y entonces, hasta peor. Y ahí entonces él veía que él quería solucionar eso con golpes, ¿no? Y él era muy impulsivo, ¿no? Muy impulsivo. Ahí le dice de la revelación que no, con golpes no. Y le da el bastón. Dice, aquí tiene el bastón de pastor, de pastor, pero gobierna tus ovejas. Pero todo con cariño, así con... Sí. Pues sobre todo que con paciencia, con amor de Dios, se consigue mucho más que con golpe. Exactamente. Dice, y tu ayuda será la Virgen María. Qué por eso es que uno ve de que ellos tienen tanta devoción a María Auxiliadora, y los heraldos también lo tenemos. Por eso una devoción muy grande. Una devoción muy grande de María Auxiliadora. Y Don Bosco, hay muchas cosas para comentar, sí. Pero sobre todo, hay veces que uno piensa que el santo ya nace con la aureola y que todo pasa maravillosamente. Toca un bastón y se abre el río. Exacto. A él varias veces lo quisieron asesinar con tiro de fusil. Impresionante. Le pedían para ir a confesar a una casa. Y cuando estaban en la casa apagaban la luz, la trampa y comenzaban a tirar sillas, pero era para matarlo. Incluso él no tenía una parte de un dedo, parte un golpe. De un golpe, porque él justamente fue una de esas casas que él fue, que supuestamente tenía alguien que estaba agonizando, y cuando vio que era una trampa, a única cosa a atitude dele que tuvo fue de sacar un banquito, colocar o centro sobre a cabeça para mitigar los golpes. Sí. Y uno de esos bastones que estaban bateu sobre o dedo dele e se lançou o dedo. Então ele não tinha, não sei se era o mínimo o anelar, um dos dois. Y él varias veces, Dios porque nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestro ángel de la guarda. Exacto. ¿No? Y él era un ángel que se le manifestaba, pero como un perro gris. Le llamaba, era un perro tan grande que parecía una ternera casi, ¿no? Se parece que es grande. Que un día lo intentan asesinar 2 personas pagadas para asesinarlo, y de repente apareció el perro gris y los atacó. Y los bandidos le dicen, por favor, retíralo, que nos quiere matar este perro. Es el tamaño que era. Imagínate que no era, ¿no? Y la ferocidad. Parecía un oso. Y él dice que ese perro gris, él nunca le dio de comer, y le dieron de comer y le dieron de beber, pero nunca comió ninguna comida y nunca tocó ningún alimento. Pero cuando San Juan Bosco necesitaba la ayuda, el perro gris estaba Solo ahí. parecía. Entonces tuvo muchas veces sufrimientos, dificultades. Don Bosco no pensamos que la vida es fácil para él. No, para nada. Y ahí entonces él tiene un hecho muy bonito, que como que un consejo que da antes de morir, que él dice: propagad la devoción a Jesús sacramentado y a María Auxiliadora. Qué bonito, ¿eh? Y veréis lo que son milagros, ¿no? Qué impresionante. Fue la vida de él, fue esto. Y él dice: los espero en el cielo. Dice. Bueno, ánimo, ¿no? Exactamente, está en el cielo, ¿no? Sí. Otro caso que está el cuerpo incorrupto, él no es santo, es beato. Sí. Es en Puebla de Los Ángeles. Mira. Puebla de Los Ángeles, aquí en México. Muy cerca de Ciudad de México. Sí. En esa ciudad hay un vino, Sebastián de Aparicio, por el vino de España. Sí, porque el español y todo, vino de para acá como misionero. Y él era comerciante, tenía hacienda, muy rico. Sí. Y con el tiempo, pues él sintió esa gracia de dedicarse a los franciscanos
y pide para entrar a los franciscanos. Él reparte las herencias, da uno a otro y quedó ya... Sin nada, ¿no? Y él es patrono de los transportistas. ¿Por qué? Porque él tenía las carretas Sí. que llevaba el oro para aquí, para allá, la plata y todo. Mira qué cosa. Entonces él inauguró todo ese sistema, ¿no? Sí. Entonces él estaba un día, él pidió más o menos por los 72, 70 y tantos O sea, años. Ya cuando uno dice, ya me pegué de a pocos días de vida, no. Él dice ahí, la santidad va a comenzarla ahí. Entonces sintió la gracia, porque para la santidad no es problema de tiempo. No existe tiempo, no existe No importa que uno comience la vida nada. a los 80. Uno ve que los pastorcitos en Fátima, en 2 años se hicieron santos. Qué impresionante. Así que cualquiera de nosotros podemos hacernos santos, es solo tomar empeño en la cosa y ir para adelante. Y él pidió y fue aceptado a los 70. Y él continuó siendo hermano porque él no fue sacerdote. No fue ordenado sacerdote. Él fue hermano Sí. que siguió con la misma labor que tenía de ir a pedir ayudas económicas de maíz, de arroz, en fin, de lotes. Para mantener manutención del convento, ¿no? Y hay varios casos que le sucede, que un día no sé dónde dejó la carreta y las hormigas hicieron la fiesta y se llevaron todo el cargamento. A ver, trabajo, horas extras, se llevaron todo. Y cuando él vino, no encontró nada. Y él le hizo una arenga, así, una homilía. Sí. Le dice, señora Hormigas, no puede ser esto. Esto es de mi padre Francisco y usted no tiene el derecho de habérselas llevado todo. Y las hormigas comenzaron a devolver todo lo que se habían llevado. Qué increíble. La vida de él es impresionante. Increíble. Entonces, es un cuerpo también que está, un santo que está con un cuerpo incorrupto. Está incorrupto. Él, mire, tiene él tuvo... después de su muerte, fueron 980 milagros que se dieron con él. Que son gente en Puebla que atestiguó. Todo esto está firmado y documentado. Qué impresionante. ¿No? Y el cuerpo de él lo sacaron 2 veces para exposición, para exponerlo. ¿No? Y las 2 veces se incorrupto. Qué impresionante. Y él murió cuando tendría 90 y tantos años, él murió. Pero en el momento de morir, él dice quedó con el rostro de una persona de 60 años. Otro milagro que se dio. Y hasta los días de hoy, quien quiere ir a verlo, está en la iglesia de los franciscanos, creo que es en la avenida 5 de Mayo. Y Puebla, en Puebla. Y se lo ve, ahí está el ataúd de él, la urna. Sí. Él está ahí. Pues, está es como muy durmiendo. visitado, Es muy visitado. Muy visitado, ¿no? Pues eso, entonces a él se le un día, milagros que se dieron, un día se le atascó una carreta y viene un joven, dice, todo vestido de blanco, bueno, en ese charco si se iba a manchar, ¿no? Exacto. Y le dice, necesitas ayuda, que te empuje. Dice, 8 bueyes no consiguen sacarlo. Y de repente el joven lo empuja y lo saca. Se dio cuenta que era su ángel de la guarda. Exacto, qué impresionante. Otros días se rompió el eje de otra carreta y San Francisco, dice, sostuvo el eje para llegar a destino. Entonces, la vida de él se le aparecía a la Virgen. Un día vio y dice, no la ves a la Virgen. Qué se le aparecía. Qué impresionante. Bueno, entonces, digamos, para que tengamos esa devoción y el cuerpo de él se mantiene incorrupto, ¿no? Impresionante. Pasando ahí nosotros para otro cuerpo incorrupto, estamos hablando de la iglesia de los Trinitarios. Nosotros en Los Heraldos tenemos en Roma una iglesia, ¿cómo es? San Benedetto in Piscinola, que queda ahí en el centro de Trastevere. Roma, Trastevere. Ahí recibió su vocación San Benito. Y de ahí comenzó, todos los benedictinos vienen por eso a esa iglesia, porque es la casa madre de ella. Ahí nació la vocación. Ahí nació él, fue a confesión de él. Y de ese lugar está, no sé si a 300 metros, algo ahí cerca, están los Trinitarios. Los Trinitarios, y uno va a verla, está ahí la beata Ana María Taiji. Ana María Taiji. La gracia de los 3 días de oscuridad, sé que ella comenta, las velas. Impresionante, ¿no? No, ella fue y tiene muchas tuvo don de profecía, ¿no? Don de profecía. Y ella dice que su confesor, que fue durante muchos años, es el cardenal Pedicini. Y él escribe sobre ella situaciones de así, como ella dice que ella veía como que un globo rojo, un globo de oro así. Un globo, no rojo, sino un globo de oro,
Y en ese globo de oro veía todo. Acontecimientos pasados, presentes y futuros. Qué En impresionante. ese globo dice que veía. Tanto que hay un día que se acerca el San Vicente Strambi Sí, y a él le pronosticó la fecha exacta de su muerte. qué impresionante. Ella le dijo, tú vas a morir tal fecha. Qué Sí, impresionante. son dones que Dios le daba, ¿no? E você falava no início desse podcast que justamente a santidade não é somente para os religiosos. No, es para es todo el solo- mundo. Ele, por exemplo, era uma terciária Era terciaria de los trinitarios. de los trinitários. E você No era monja ella. Não era monja. Não era monja. No, Era uma ama de casa. no hay casa. Ama de casa. Ujú. Sí, sí, sí. Você vai mirar o corpo dele, tuve essa graça de vir ao México, passamos De por poder Roma ahí, ¿no? e Y estuda. nos afianza en la fe, ¿no? Uno dice, pero Exactamente. son las maravillas de Dios que hace. Perfeitíssimo o corpo Perfeita, dela. Incluso as vestimentas dela de uma pessoa Sí, sí. simples. Y hay casos, Una persona muy simple, una camponesa. y hay casos, por ejemplo, de santos que se mantienen todo el cuerpo. Sim, Otros se mantienen otra parte. Por ejemplo, San Antonio de Padua. sim, San sim. Antonio de Padua solo se mantiene La la lengua. lengua incorrupta, que es lo primero en descomponerse. Exactamente. Pero Dios quiere, ¿por qué? Porque él le llamaban martillo de los É herejes. martírio de los Y herejes. por causa de toda esa defensa de la fe que hacía, Dios le mantuvo la lengua. Que impressionante. Entonces hay casos que se mantienen cuerpos enteros, solo la lengua, pero son milagros. Que ¿no? impressionante. Isso é Y impressionante. de ella un día estaban comentando así, cuentan sobre Beata Ana María Taiji, que dice, le comenta uno de los confesores Sí. de ella, dice, sabía con seguridad la suerte de los difuntos. La suerte de los difuntos. Que Si un difunto moría, dice, ese se salvó. Ese está en el purgatorio. ¿Pero cómo? Que Son impressionante. dones que le daba. Sí, sí, sí. Dice, su mirada llegaba, dice, hasta las extremidades del mundo y allí reconocía a personas que nunca había visto y las penetraba hasta el fondo del alma. Leía el alma de las personas, Que estava na outra extremidade. de repente en otro Que continente. impressionante. Y ella dice, los sucesos pasados, las cosas por suceder, se revelaban en su mirada. Todo lo veía ella. Y hasta un día estaba una discusión con los sacerdotes quién se había salvado y quién no se había salvado. Y ella penetraba en ese sol de oro que tenía y decía, hoy día, dice, cuenta, ni siquiera 10 de ellas, de las que murieron hoy, han subido al cielo. Otras han ido al purgatorio y otras han ido al infierno. Madre. Ella veía todo. Que impressionante. Bueno, en fin, algún día cuando Son- vamos a sí. Roma, visitémosla a Vale a ella. pena volver a Roma solo para rezar sí, sí. delante del corpo Del cuerpo de ella. ¿no? ¿no? Y ella está incorrupto, el cuerpo de ella está Está incorrupto. incorrupto também, exatamente. Hay otro también del Beato Belicini. Stefano Benezini, sí, Porque sí, qué pasa sí, que sí. la patrona de los heraldos pues, es la Virgen del Buen Consejo de Llanasano. Sí, exactamente. Por una gracia que tuvo nuestro fundador y el maestro de nuestro fundador, el Sí, profesor sí. Plinio Correa Oliveira, que haya tenido mucho contacto con la Virgen y como han recibido alguna gracia interna, Sí. que algún día ellos han contado, otras que se Otras mantendrán que- en su íntimo, Exacto. pero son confirmaciones de la vocación de ellos, de la misión de ellos, muchas Exactamente. cosas por la Virgen Muchísimo, Buen pero Consejo. muchísimo. Y el Beato Y Stefano Belicini fue- Stefano es Esteban, ¿no? Ah, Esteban, sí, Digamos, exacto. Stefano Belicini. Pero él fue un gran propagador de la propagador, devoción, ¿eh? porque esta es la historia de la Virgen del Buen Consejo. Sí. Ella estaba en Albania, Esa en Scutari. Scutari, y parece un fresco. Fresco es al tamaño de, no sé si el fresco es al tamaño de esta hoja, yo creo, Sí. una cosa así. Y se desprendió de la pared y se vino durante 11 días por el mar hasta llegar a Llenasano, Italia. Sí. Y durante 11 días 2 soldados la fueron siguiendo caminando encima del mar. Caminando por sobre el mar, ¿eh? Por el Sobre el mar mar. Adriático. Y cuando llegó al destino, en fin, no vamos a contar la historia, Claro, ¿no? claro que sí. Pero cuando llegó a destino, ahí la Virgen hizo en 110 días, creo que 161 milagros Madre de del curar, cielo. de todo.
Y esa imagen está durante 500 años en el aire, sin que nada la sujete. A las Es 5 fresco. centímetros, ¿no? De 5 centímetros a la pared. Sí, de la Dice pared. que quienes han querido pintarla a la Virgen como que cambia de colores. Cambian. Entonces Imposible. es una gracia. Imposible. Y el beato Stefano Belicini fue párroco de ahí, de Llanasano. de Llanasano. Y él, pues en fin, un día enfermó de una enfermedad tipo así, cólera, que pasó una peste y él muere. Pero estaba ya a punto de morir y le dicen, si quiere en fondo que pare de rezar, porque hay veces que le dicen, no te canses mucho, no reces, no, en fin, suspender todo lo espiritual. Y él le dice, ¿cómo? En fondo al dejar de rezar, porque él dice, hoy debo presentar para besar los pies de María. Nossa, Sí. mãe do céu. Y sin haber rezado el rosario, la cornilla y hecho la debida meditación. Él hasta el momento de la muerte cumplió lo que se había comprometido. Quem prometido, sí, Dice, sí, ¿cómo, sí. si yo voy a besar los pies de la Virgen, ¿cómo de que aquí en la tierra no voy a rezar el rosario, todo lo que me propuse? Jamás, ¿no? Y él cumplió, claro, y ese día pues murió y fue a besar los pies de la Virgen, pero ya físicamente, ¿no? Y pasó el tiempo, Pero no. digamos, el cuerpo de él, 7 meses después exhumaron el cuerpo y estaba incorrupto. Tanto que hay cuenta que le hicieron una urna de cristal. Sí. Y ha visto que los pies un poco los tiene así como que Sí. recogidos. Se los recogido, pies. exatamente, recogido. Porque estaba el cardenal, dice Carlo María Pedicini, ¿no? Él, que estaba presente y claro, como que hicieron la urna. Menor do que o tamanho dele. Sí, son los casos, no crea que solo los días de hoy pasan. En esas épocas también pasaban Ya pasaba anteriormente, las mediciones. Y el cardenal dice, que estaba presente ahí, dice, el padre Esteban, o Stefano, como fue siempre obediente en vida, se ha mostrado obediente incluso después de muerto. Y ahí le piden que se encoja un poquito. Y después de muerto, Sí. él encogió las piernas y entró en la urna. Digamos, italiano. Es increíble, porque usted va a visitarlo a él y solo ve la pierna Un poquito cogida. encogido, un poquito así. Se No es nota, por eso. se Es nota porque no entraba en la perfectamente urna. que no entraba, ¿no? Sí. El milagro que se dio, como la persona es obediente hasta después de muerte. ¿Eh? Otro caso también que se encuentra el cuerpo incorrupto, en fin, no sé, entero, Sí. pero que es San Juan María Vianney, O cura de Ars. el cura de Ars. Que Que él era, impresionante. pues entró ya muy tarde de sacerdote porque Exato. Tenía pues, mucha dificultad con latín. con latín. Entonces hay personas que Dios le da dones en cantidades. Santo Tomás de Aquino leía una vez un libro y se lo sabía de memoria. Qué impresionante. Una En sola cambio, vez, ¿eh? como Sabía dice- todos los versículos, todos los capítulos, todo. Entonces, pero él esos dones no los recibió. No lo recibió. Y le costaba las materias, en fin, la historia que él fue ordenado sacerdote. Y lo mandaron a un pueblito ya perdido allá, La peor de las parroquias que existía, ¿no? Ars, que nadie iba a misa. ni nada. Nadie. Y entonces él se dedicó sobre todo a la confesión. Qué impresionante. ¿Eh? Entonces un día dice que llegaba, que escuchaba en la casa de al frente que había salteadores, hacía asaltante, y pensaba que venían a robar. Y le pidió un señor, si no me equivoco, el señor es Andrés, que, en fin, para ver si eran ladrones, para que no Sí. vayan a entrar a la casa parroquial, ¿no? Enquanto está Y él confesando. agarró y se puso su pistola y todo. Y decía, él sintió durante 15 minutos que temblaba la casa. No era el terremoto, ¿no? Sino Sí. que... Y era que pasa que los demonios venían a querer hacer de las suyas para molestarlo. Sí. Oh, qué impresionante. ¿Eh? Entonces el hombre de aquí, claro, tendría fe, pero no la de San Juan María, ¿no? Entonces dice que ya al día siguiente no volvió por su cambio. Él ya no. Dice que un solo día y no quiso Bastaba un más. solo más, No como volvió que- de nuevo, porque vio que era la cantidad de ruidos que hacía. Y los demonios se presentaban de miles de maneras y una de ellas era hacerle ruido. Porque ¿qué pasa? Que el santo cura de Ars hacía una olla de papas. Sí, Entonces hacía olla de papas para tener papas y no tener que cocinar todos los días, ¿no? exactamente. Todos los días comer papas, pero en Papa fin, todos los días. mucho imagínate. sacrificio. Muchísimo, ¿eh? Y entonces el demonio le gritaba, ¿no?
come papa, come patata, ¿no? Come Sí, papa. sí. Entonces ahí, bueno, otras veces se le prendía fuego la cama. Qué impresionante. Entonces dejaba la llave a quien iba a pagar Madre porque mía. él quería que se prenda fuego para que no celebre misa. Sí, Y exactamente. él se pasaba, claro, terminaba la misa y todo, y se pasaba 12 horas confesando. 12 horas. 12 horas confesando. ¿No? Qué Imagínense. ¿no? impresionante, ¿eh? Impresionante. Y lado de las confesiones, pues venía mucha gente, y cuando el demonio a veces le agarraba las cortinas, como que se las rompía. O ruidos así medio raros. ¿Isso no confessionário? En la casa En se la casa escuchaba también, ahí ¿eh? por Qué todos lados. impresionante. Y decía, uy, mañana decía viene un pez gordo. Porque si el demonio le tocaba trompeta, la trompeta para... Y él sentía como ratones que le estaban agarrando la cortina y decía, mañana va a venir un pez gordo, porque el demonio me lo está avisando. Y al día siguiente venía un pez gordo a confesarse. Nostra, Y cuando había fila de hombres o de mujeres, los hombres primero, decía. Los hacía pasar, Sí. y mujeres que esperen un ratito. No, porque el hombre a veces que... Sí, pues, mucho más no es rápido. muy, una diferencia, porque Exacto, sí. el hombre a veces que no es muy... ¿no? Entonces ya que venía E pues, el naquela hombre a época, confesar... sobretudo, né? Sí, claro. Que reinava em toda a França naquela época o anticlericalismo, né? Tuvo muchísimo, ¿no? Entonces los hombres eran especialmente afectados por eso. Afectado, sí, sí. Entonces, pero él le dio Dios le dio mucho poder de expulsar los demonios, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. claro, el demonio se quería vengar de esa manera, pero... ¿sí? E as confissões dele, está em seu livro, dizia que eram confissões que não passavam de 3 minutos. Sí, rapidísimo. Rapidísimo. Pero tenía o dom del discernimento de los espíritus, que lo veía a pessoa e sabia o que estava passando. De tal maneira que, às vezes, ele sentia que algo ia passar com um dos penitentes, punha a cabeça para fora do confessionário e chamava a pessoa. Você aqui, venga. A pessoa não confessava quando saía, moria. Teoría, ¿no? Houve casos assim. Ay, increíble, ¿no? Porque... Pero es eso, él cambió el pueblo entero. Inteiro. Todo el mundo comenzó a tener mucho fervor, ¿no? Sim. Entonces transformó todo, transformó un pueblo entero por una persona, Por fíjense. uma ¿no? pessoa que Una persona. não era inteligente, Muy inteligente. não teria grandes dons para Tanto sabedoria, que- pero Pero hay veces que él decía que hay días de que quedaba en blanco por la homilía. Claro, uno diría, pero ¿por qué no habla cualquier cosa? No, Sí, exacto. se trababa. Y en ese momento, cuando él se trababa, él agarraba un crucifijo y lo ponía así en el pecho para Sí. mostrar el amor que tenía hacia el Señor. Era cuando más convertía. mas cometer esse momento ¿Por qué? Porque increíble. la gente veía que él amaba realmente a Dios. Amava, era exatamente. Porque hay veces que nosotros, cuando decimos queremos hacer apostolado, decimos vamos a dar una plática, vamos a decirle las verdades. No, eso, las palabras pueden entusiasmar, pero el que va a arrastrar es el ejemplo. É o exemplo que elas. Si nosotros lo que decimos lo cumplimos, arrastramos. Exatamente. Si isso. no, bueno, Sim. menos, bueno, algo es algo hablar, digamos. ¿no? Exato. Mira que ele de facto não ia ser aceitado no seminário, nada, já estava descartado. Sí, sí, sí. Pero quem impulsionou a ele foi um pároco. Un párrafo, ¿no? Um pároco que ele da cidade vecina, depois ele cambiou para esse mesmo pueblo e começou a ser apostolado com São Juan. E ele disse que Juan Maria, ele tem uma devoção, uma tal vida de piedade Sí, sí. que eu não vejo em nenhum dos seminaristas que estão dentro do seminário. Sí. E quando estavam rifando ele que não serviria, não, deixe-me comigo. Eu vou ensinar yo ele le voy a enseñar, ¿no? e vou Le prepará-lo digo, para ¿no? ser ordenado Qué sacerdote. bárbaro, ¿no? Vio algo profético. Exatamente. Y el propio cura de Ars, solo para terminar esta parte, el Sí, cura sí. de Ars, él decía que tú quieres confesarte o quieres que yo te diga tus pecados. Bueno, yo le diría dígamelos para que no, Claro que sí, no se le hombre. quede ni uno, ¿no? Pero él veía los pecados Impressionante. Decía la vida de la persona de la persona, inteira, lo ¿no? decía. Entonces, quien quiera Qué pues verlo, es un cuerpo impresionante. incorrupto que también tenemos, ¿no? Está incorrupto, ¿no? Sí. Entonces, Hay otro que también tenemos, esto pasamos para Francia, que es Santa Catalina la Bouré. ¿No? de la medalla De la milagrosa, Medalla ¿no? Milagrosa. Que la veía y no apareció. Que ella cuando era... le costó mucho entrar al convento, Sí, porque un día estaba con San Vicente, ¿no? sí, San San Vicente Vicente de de Paul. Paul,
Y es Que un está cuadro também incorrupto. incorrupto, está en París, está ahí cerca. Exatamente. Está en París, está Sí, el cuerpo sí, de sí. él incorrupto también. Y él le dice un día en un cuadro, él tuvo un sueño. Dice, con ella como que huía de San Vicente. Y en el sueño le dice, hoy huyes de mí, pero un día vendrás a mí. Qué bonito. Y ella cuando vio un cuadro, ¿quién es él? Dice, San Vicente de Paul. Y le dice, el del sueño. Ella entendió que la vocación de ella era estar en la orden Era hija de la caridad de San Vicente. Y ella entrando en el convento un día dice que escucha ruido así, no sé si un ruido así o cómo, pero se aparece el ángel. Dice, era un niñito todo dorado así, pequeñito, increíble. que le dice, Catalina, Catalina, dice, la Virgen está en la capilla y la espera. Ella se preparó y todo y se vino caminando. Dice, a la medida que iba caminando, se iban encendiendo las luces. Sí, sí, sí. Digamos que no era luz, no sé si eléctrica en la época, pero no sé, era. y cuando estaba, ella se pone y queda en las rodillas de la Virgen. Con los codos. Con los codos, hablando con la Virgen, ¿no? Qué intimidad increíble, sí. Qué inocencia. Qué inocencia. Qué inocencia. Y ella le entrega la medalla milagrosa, que fue la medalla milagrosa, es la Virgen de las Gracias. Exacto. Pero por la cantidad de milagros que hace, sí. se le llamó la milagrosa porque hubo la enfermedad del cólera. El cólera, exactamente. El COVID de hoy, digamos, que hemos tenido. En la época fueron más de 10.000 personas o 30.000 personas muertas en Francia. ¿no? Solo en Francia. La gente salía caminando y en el camino iba muriendo en los caminos y todo. Exacto. Y las hermanas de la caridad habían recibido la medalla. Ponían las medallas y hicieron 20.000 medallas. Hicieron medallas, pero todavía no se sabía quién. Se supo después que la Virgen había aparecido a Santa Catalina de Labouré, pero las monjas no sabían bien, porque el confesor un poco estaba así con recelo a ver qué pasa, qué no pasa. Exacto. Y las monjas, ¿qué hacían? Como iban a morir de cólera, le decían muere con la Virgen y le colocaban la medalla milagrosa en el cuello, que es lo que la Virgen pidió, sí, claro. Que la persona que use esta medalla será una prenda segura de salvación. Qué bonito, qué bonito. Y ahí entonces la gente que recibía la medalla quedaban curadas. Quedaban curadas, ¿eh? Por eso que le decía, esta medalla es milagrosa. Es por causa de los milagrosa, milagros. sí, exacto. Y entonces esta Santa Catalina de Labouré, en fin, fue beatificada, canonizada. Cuando fueron a ver los ojos de ella, pero fue ya más de 30 años después, sí. Incorrupto el ojo, a color azul era. Oh, los ojos que habían visto a la Virgen estaban intactos. Qué lindo. Y después sabemos que para tener una reliquia de un santo, pues Roma daba un pedacito de hueso. Exacto. Para alguna iglesia o un obispo, alguien que pedía, que tenía esa devoción. Y cuando el médico fue a abrir un poquito aquí para sacar un poco de costilla, quedó emocionado. Que la sangre. Comenzó a salir sangre. Pero estamos hablando de más de 30 años después. Madre mía. O sea, tú tenías sangre fresquita. Dentro del Entonces, ¿eso por qué es? Por un milagro de Dios. Qué impresionante. Entonces, ahorita porque hacemos cirugía, ¿no? Cirugía, claro. Sacar la costilla y después costurar todo de vuelta para... Otro caso que también tenemos el cuerpo incorrupto de Santa Jacinta de Fátima. Santa Jacinta. Sí, porque ella muere, ¿no se recuerda? Sí, y es enterrada en el pueblito donde ellos vivían, donde había hecho la primera comunión. Y fueron a exhumar, para enterrar hoy día están en la basílica. Exactamente. Pero cuando fueron a exhumar el cuerpo 15 años después, todo el rostro, todo estaba incorrupto. Estaba todo incorrupto. Todo incorrupto. Estaba como durmiendo. Como durmiendo. Qué impresionante, qué impresionante. Y no nos olvidemos que pues, quien lo preparó para ellos fue el ángel de Portugal, ¿no? El ángel que se les aparece y que les incentiva. Recen el rosario todos los días. Todos los días. Y ellos cumplieron ese pedido. Fíjense, el rosario nos lleva al cielo. Qué bonita. Hay una gracia que los papas, la iglesia han colocado en el rosario, que es una gracia espectacular. San Luis Pirillón de Montfort dice, quien reza el rosario es prenda segura para la salvación. Exactamente. Entonces, hagamos eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, porque ellos sabían leer, pues, en el futuro puede ser que algo hayan sabido, pero no sabían leer ni escribir. No sabían nada. Pero tenían un corazón puro y limpio. Exactamente. Y eso es lo importante en la vida. Sí, sí. ¿No? Y ahí entonces, ¿y la vocación de ella cuál era? Sufrir para conseguir que los pecadores se arrepientan y se conviertan. Y eso podemos hacerlo cualquiera. Cualquiera sí, claro, según la misión que tengamos. Hombre, claro que sí. Pero
podemos, miren, son cosas tan sencillas cada uno para ir al cielo. Sí. Y ella no fue monja, Não foi morra, não foi nada, hein? nada. Es una niña Nada. que fue al cielo. Nada. Porque ella cumplió su misión, su vocación y fue al cielo. ¿no? Exato. Y Há corpo também que você não menciona, pero é de Santa Benedita Soberú. también, ¿no? En Sim, Lourdes. de Lourdes, exatamente, Sim, sim, sim. a qual a Virgem lhe apareceu em Sí, Lourdes. sí. Ele está num convento. Nevers, Está num convento em Nevers, Nevers, en exatamente. Francia. Em França. Pero é impressionante. También, ¿no? Gostei, eu estou essa graça de estar ali, quando eu me completei meus 50 anos, ganhei uma viagem à França para Uau, visitar alguns uau. lugares santos e fomos ali Para santificarse. para santificar-se, pelo menos. Pero, oye, quando você mira ela, é impressionante, que está perfeita. Você cai de rodilhas e começa a rezar. É impressionante, é impressionante. E para ela, vamos supor assim, ela sofreu muito em sua juventude, porque foi uma menina que a pobreza que ela vivia era Qué terrible. era Pasaron terrível, penurias, pasaron de terrível, todo. terrível. Sofria de asma, aquela coisa toda. todo. Até que ela foi para o convento, foi para o monastério, e o que ela sofreu no monastério foi algo... Era uma incompreensão da superiora, uma compreensão da irmã. O a veces por envidia, falla saber por qué era, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Sufrió muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y uno diría, me meto y no voy a tener problemas. Não, e a Virgem me apareceu, não sei o que. Já, Agora sim, você entonces super... já- Não, ao contrário. O sofrimento que vino, até o fim de sua vida, foi uma coisa inenarrável. Sí, 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 sí. E o corpo dela, e ela, parece que ela teve câncer em la perna. Está todo impecável. E o tempo inteiro, há pessoas visitando, então na capilha para rezar a Santa Benedita. No, y podemos pasar aquí contando hechos de santos e incorruptos, pero en cantidades. Pero pues el tiempo se nos va y pues terminar con el Padre Pío. Como o Padre Pío. El Padre Pío. Que el Padre Pío también está incorrupto. Sí, sí. Está incorrupto en Italia. Y recordemos la vida de él, ¿no? Que es una persona que dijo sí a Dios, porque cuántas personas dicen sí, otras dicen que no. Como decíamos, Exacto. hay personas que hacen historia y otras que duermen al lado de ella. Qué interesante. Entonces, quien hace historia, pues es quien lleva la virtud en grado de héroe. Sí, Y si no, por lo menos un poquito, pero estamos en ello. Exacto. Pero no dormir. Porque Sí, sí. en esta vida todos pasamos. Pasamos y lo importante es pues hacer historia y llegar a la patria celestial, que es lo que Dios nos tiene reservado a cada uno de nosotros. Sí. ¿no? Y él desde pequeñito, él ya desde bien pequeño, él dice que tenía revelaciones de su ángel de la guarda, conversaba mucho Conversaba. con su ángel de la guarda, le ayudaba en las confesiones, porque le traducía. Exacto. Entonces una persona se confesaba en otro idioma y él, Y él entendía él perfectamente. entendía ¿eh? perfecto, le mandaban cartas en griego y él no sabía griego y respondía, Y respondía, ¿no? y por delante, ¿no? Y prácticamente él no comía nada, pero se mantenía. Porque no, recordemos que él sufrió la pasión de las llagas del Sí, Señor. sí, sí, claro. Y él al Que salir sangraba el sangre, tiempo entero, ¿no? y uno todos nosotros sabemos que cuando tenemos una operación y sangramos, pues tienen que ponernos nueva sangre. Exacto. ¿Por qué? Porque si no nos morimos. Sí, ¿no? exacto, una transfusión, ¿no? Una transfusión porque el organismo necesita... Sí, claro. Y él, ¿qué por pasa? Al sí. sangrar todos los días estaba debilísimo. Y él no comía, no sé, creo que no sé cuántos gramos por día, ¿no? Sí. Pero, y se mantenía. Qué Y impresionante. científicos decían de él, para nosotros él está prácticamente muerto, ¿no? Porque no debería existir. Más Exacto. Dios lo mantenía en vida y también sobre todo lo mantuvo muerto, ¿no? Exacto. Y pues las misas que él celebraba, le decía, pero Padre Pío, ¿por qué? Porque duraban ¿cuánto? Horas. Horas, Y exatamente. le decía, ¿por qué usted no celebra las misas como los demás sacerdotes? Exacto. Le decía, Bueno. yo no puedo. No puedo. Quiero, pero no puedo. Claro, porque entraba en un éxtasis. ¿Qué vería él? Podemos pedirle algún día que el Padre Pío nos cuente qué es lo que veía en esa misa que él celebraba. Um caso que foram questioná-lo, né? Porque a missa dele era muito demorada. Ele disse: Deus não tem relógio. Pues ya está.
Entonces, y él hacía una cosa tan importante porque hoy día nosotros con las misas, como uno ve que hay cuánto pecado en la humanidad. Pero si no hubiera misas, se cortaran las misas al día de hoy, pues se acabó todo. Y uno ve que es el equilibrio que mantiene con tanto pecado que existe en el mundo entero. Existem uns quadros famosos que falam da intervenção de Deus no fim do mundo. Então, é sacerdote celebrando a sua última missa, e os ángeles e Deus, a Santíssima Trindade, tudo esperando para que termine a missa para que Deus intervenga y para acabar con el mundo, ¿no? Acabar con el mundo. Entonces, pues es eso. Entonces, la importancia de la misa. La importancia de la misa. Y no solamente el que celebra, sino también el que asiste. El que asiste, exacto. Porque San Anselmo decía, ¿no? Una misa escuchada por ti mismo en vida vale más que 1000 que te celebren después de muerto. Es un misterio eso. Es un ¿Cómo puede ser? Si la misa tiene un valor infinito, ¿cómo puede ser que una misa que yo asista va a valer para mi alma más de que 1000 misas que... Qué impresionante. Son cosas, cómo nosotros debemos participar en una misa con esa compenetración. Con esa compenetración. Porque quien celebra la misa es nuestro Señor. Cuando Él dice, este es mi cuerpo, es nuestro Señor por la laringe del sacerdote que está hablando. Él dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿No? É como é triste a vezes que você mira outro, enfim, sacerdote que não tem a devoção que deveria ter a Santa Misa, né? Santa Misa. Como tendría el Padre Pío, ¿no? Como tenía el Padre Pío, exactamente. Sí, y quien no tenga esa devoción, pues pida al Padre Pío que pedir. Si Dios a cualquiera nos da la gracia desde que la pidamos. Hombre, claro que sí. Y tanto eso que de pedir, que él, sobre todo el tema sobre el purgatorio, él decía, hay que vaciar el purgatorio con nuestras oraciones. ¿Cuánta gente habrá sacado solo con el rosario? Él rezaba el día entero. Y le decía, Padre Pío, ¿cómo usted reza tantos rosarios? ¿No? Y él le respondía, ¿y tú cómo haces para no rezar nada? Sí, pero digamos, es bonito para mostrar cómo cada persona de los que han sido los cuerpos incorruptos, cómo Dios lo ha recompensado y nosotros vemos, no es por nada. No es por nada. Los que hemos analizado todos los casos son personas que han tomado en serio la vida. Exacto. Dejaron su testimonio. Y eso nos da, es una llamada, una campanada que Dios nos da a cada uno de los que nos está escuchando. Exacto. Que uno dice, si nosotros no hicimos caso de Dios de aquí para atrás, es como dice, vida pasada. Sí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer a partir de ahora para adelante? Beato Aparicio, a partir de los 72 años comenzó la vida de santidad de él. Murió con 96, creo que. Imagínate. Entonces nosotros todos podemos llegar al grado de la virtud desde que queramos. Exactamente. Y le pedimos, pues al finalizar este podcast, a todos los santos que hemos mencionado en este podcast, para que nos ayude a todos los que nos están escuchando, que nos ayude, nos ampare en todas las dificultades, porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros, ya cómo somos, las dificultades que tenemos, y le vamos a pedir a todos estos santos para que nos ayuden, nos den un empuje en lo que nos falta para caminar en ese camino. Perfecto. La Virgen aquí tenemos, de Guadalupe, pues fue un caso que ella dijo el sí. Ella dijo el sí y hoy día dice, por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿No? Entonces le pedimos, si le parece, hermano, perfecto, Ronaldo, rezar la sí. oración que se reza aquí en México al finalizar cada misa, pero le vamos a pedir la bendición también a Dios a través de la Virgen de Guadalupe, que ella nos bendiga, nos ayude y que todos estos santos también nos echen una mano en el camino a la santidad. Claro que sí, claro que sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Salve María a todos nuestros seguidores. María, ¿no? Muchas gracias por nos acompañar con ese nuevo podcast Guadalupano. E não olvide-se compartilhar com seus amigos, deixar seu like, comentar e se inscrever no canal, se aún não está inscrito. Salve Maria!
Si le ha gustado este video, suscríbase a nuestro canal y compártalo con sus amigos. ¡Salve María!